Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Damos gracias en esta hermosa mañana, donde Dios nos ha dado la oportunidad de poder hablar de su palabra. Se nos llegó el día, Jorge, de la palabra que te había contado, íbamos a hablar. Esta enseñanza es larga y yo sé que los ministros de Casa de Dios honran a Dios primero y honran a los pastores. Como ya vamos a cerrar Casa de Dios, los dos últimos enseñanzas deberían de tomar esta enseñanza, que es larga, y eso lo va a pasar a su correo. Pero vamos a tratar de, por el Espíritu, de resumir lo que Dios puso en mi corazón. El mensaje se llama La grandeza del nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús es grande? Nuestro Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a ir a las escrituras que respaldan este mensaje. Padre, estoy agradecido por los niños que van bendecidos, por las personas que están acá, que están aquí dispuestas a escuchar tu palabra. Sé que es su palabra a través de mis labios. No tengo la menor duda, Señor, que yo no tengo parte como en mi naturaleza humana de lo que yo hablo. Es usted hablando a través de mí. No tengo la menor duda, estoy completamente convencido que es su palabra en mi boca. Gracias por mi hermano, mi hermana. Nos disponemos con alegría y con gozo a hablar lo que usted puso en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estaremos hablando de la grandeza del nombre de Jesús. Y vamos a tener el respaldo de las Escrituras. Inicio el mensaje haciendo memoria de la enseñanza de liderazgo que yo escuché el día miércoles a través del hermano Orlando. Él habló del liderazgo de Jesús. Él dice que hay tantas maneras, o sea, tantas evidencias o atributos que sustentan el liderazgo de Jesús, pero él habló de tres. Uno, que era humilde, o es humilde porque él está vivo. Él es humilde porque en medio de su grandeza, él no se aferró a su divinidad, sino que él se bajó, se hizo hombre, y siendo hombre, murió en una cruz. Eso es una humildad suma, o sea, es lo sumo de humildad que podemos ver, que el Dios vivo se haya hecho hombre y siendo hombre haya muerto por nosotros. Dice que el Señor muestra su amor para con nosotros, y aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Dice el hermano que Él era, o es, su testimonio es veraz. Es decir, que lo que Él dice, lo que Él habla, Él lo hace. Y eso lo habla bien claro allá en el libro de Hechos 1, donde dice que está testificando el autor del libro que Jesús comenzó a hacer lo que hacía, más bien lo que decía, que sus palabras eran congruentes con los hechos de Él. Es decir, que era un testimonio veraz. Él era uno de sus atributos de su liderazgo, y otro es que Él era un servidor. Para Él era más importante servir a los otros que a Él sirviera. La Biblia presenta a Jesús como el más grande de todos los que vivieron antes que Él y todos los que vendrán después de Él. Oiga lo que hablo. La Biblia, la palabra de Dios, presenta a Jesús como el más grande de todos los que vivieron antes de Él y de todos los que vendrán después de Él. Vamos a estar leyendo la palabra en Colosenses 1, ahí vamos a leer, donde vamos a leer del 15 al 23. Ahí vamos a ver de qué manera clara se da la doctrina de la supremacía de Cristo. Dice la palabra en Colosenses 1, 15, 23. Él es la imagen. Pueden tomar asiento los que están acá. Todos están sentados. Por favor, pónganse en sus asientos. Él es la imagen, leo, Colosenses 1, 15, 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol está hablando de la supremacía de Jesús, que Él está sobre todas las cosas. Vamos a ir determinadamente cómo vamos a hacer comparando con esos grandes gigantes espirituales y con la creación, cómo el Padre exalta al Hijo. Dice que Jesús es el más grande que toda la creación. Como creador de todas las cosas, tendría que serlo. Jesús demuestra su supremacía sobre la creación en varias partes de la Biblia. En Marcos 4:39 miramos cómo Él tuvo una autoridad sobre los vientos, sobre cosas creadas. Marcos 4:39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando Jesús habla, es determinante lo que Él habla y el propósito por el cual Él habla. Nosotros tenemos que ver en Jesús el ejemplo perfecto para que nuestras palabras sean determinantes. Antes de hablar una palabra, tenemos que meditar, tenemos que ponernos acordes con el Espíritu para ver si la palabra se va a cumplir, porque si la hacemos de una manera incrédula o lo hacemos en nuestra propia fuerza, perdemos vigor, perdemos fortaleza, no podemos hacer puntuales en el blanco. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, como Él con su palabra, dice que Él está sobre la creación, Él calmó la tormenta, se levantó, reprendió el viento, le dijo al mar, calla, enmudece, y dice que el viento cesó, y después vino grande bonanza. Otra manera de nosotros de ver que Él es más grande que toda la creación, Marcos 8:6-9, cuando Él mandó a la multitud que se recostase en tierra, dice que tomó los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Vemos que Jesús está encima de las cosas que el hombre, el más inteligente, no puede hacer. Multiplicó los panes, alimentó. ¿Por qué? Porque Él dice que quiso multiplicar los peces y el pan. Ese es Jesús del cual nosotros estamos hablando. Dele palmas al Señor. Jesús es el mensaje. Jesús está por encima. Dice que Él está encima también de lo que Él puede ver. Mire, cuando yo he estado en el mar a veces y digo yo, si con solo estar a la orilla y ver que las olas pegan, cuando uno va aquí nomás a las peñitas, ahí las olas son fuertísimas. Y uno dice, yo no camino pero ni 10 varas ahí. Dice que Marcos 6:48-51, mire lo que hizo Jesús. Viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe lo que es caminar en el mar? Mira, hermano, eso es... Bueno, tenemos que tener una fe como el grano de mostaza para creer que Jesús hizo eso. Claro, nosotros es más difícil que creamos, pero que Él lo hizo, sí, yo creo. Dice que Él le dijo, tengan ánimo, yo soy.
Y dice que se caminó. Y cuando algo de la barca, digo, me imagino que va mar adentro. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Jesús nos da a nosotros muestra de que Él tiene un nombre que el Padre le dio para que en nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. En estos tiempos de tecnología, en estos tiempos de avanzada, aún con todo, jamás superaremos el nombre de Jesús. No hay hombre que pueda superarlo. Mire, cuando nosotros hablamos del tiempo, yo digo que no hay ningún pacto viejo con Dios. Los pactos son o vigentes o ya caducados. Para nosotros no ha caducado el viejo pacto porque nunca hemos estado en él. Pero para los israelitas, los judíos sí. Ellos tienen un pacto de Abraham que le dio el Padre. Nosotros tenemos el pacto en Jesús. Pero al final, judíos y gentiles entraremos en el pacto de sangre, en el pacto de amor de Jesús, porque en Él son reconciliadas todas las cosas. ¿Por qué tenemos que hablar esto? Porque hay mucha gente que vive en el viejo pacto. Habemos predicadores que andamos dando el mensaje. Yo puedo hablar de Abraham, yo puedo hablar de Isaac, yo puedo hablar de Jacob, yo puedo hablar y lo honro, pero nunca puedo tener el mensaje de ellos encima del mensaje de Jesús. Porque si hago una doctrina del pacto que Jesús hizo con Israel y de vez en cuando saco a Jesús, estoy mal. Jesús tiene la preeminencia, Él es el mensaje, a Él tenemos que oír, a Él tenemos que predicar. Oye, pastor, ¿y dónde dice eso que Jesús es más grande que Abraham? El padre Abraham fue y sigue siendo una de las personas más respetadas de toda la historia bíblica. Quiero recordarles que mientras Jesús hablaba a los judíos sobre el linaje de ellos, le preguntaron, vamos a Juan 8, 53, 58. Dice que los judíos estaban hablando con Jesús y le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor tiene un nombre más grande que el de Abraham. No que Abraham no valga, tiene valor. Pero el nombre de Jesús está por encima del nombre de él. Por eso tenemos que ir a la Escritura y vamos a ver todos esos grandes patriarcas del Viejo Testamento. Porque cuando alguien viene y te comienza a dar de un héroe en tu tierra natal, y ahí puedo decir, espérate, Pancho Villa fue un gran prócer, pero Jesús está por encima de él. Abraham Lincoln también es un gran, pero Jesús está encima de él. Dice que Jesús es más grande que Jacob. Jacob fue otro patriarca al que Dios también llamó Israel. Cuando Jesús conversó con una mujer junto al pozo de Jacob en Samaria, le dijo que podía darle agua viva. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a Juan 4. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a ir a Juan 4. Dice la palabra, aquí estamos hablando, Juan 4 del 5 al 14. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Lo que tuvimos allá el día sábado antepasado, estábamos estudiando esta porción de la Escritura, y se sentía una unción cuando nos metimos a ella, ¿verdad, hermano? Vino pues a una ciudad, estoy leyendo 4:5, de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Mire cómo en la Escritura, el día que estudiamos esta palabra tenía otro enfoque.
Hoy yo le doy otro enfoque por el Espíritu, porque aquí estoy hablando de la grandeza del nombre de Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Para esta mujer samaritana, Jacob era su ídolo, era su rey, era el mero mero para ella. Jacob. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Jacob es Israel y los judíos pues saben que son derivados de los patriarcas. Ella dice, es que Jacob es el mero mero. Y le dice el Señor, respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aunque Jacob, que es el que vos tenés en el corazón, hizo este pozo, aunque vos sabés que él te lo dio, esta agua no te va a calmar la sed. Porque esta agua se bebe y vuelves a tener sed. Porque Jacob no te puede dar vida eterna. Jacob no te puede dar el agua que da vida en abundancia. Pero le dijo Jesús en el 13, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo soy mayor que Jacob. Yo soy más grande que Jacob. En humildad, pero esa es la verdad. Su identidad es que él era mayor que todos los patriarcas de los cuales está hablando ahí el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender la palabra para que no nos vayamos a enredar. Tenemos que discernir, ¿verdad?, lo que Dios está hablando para que nosotros podamos entender. Nosotros vemos entonces que Abraham, en el caso de Jacob, es mayor, pero viene después cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va al desierto. Para ellos Moisés era el gran Moisés. Y es verdad, en su momento él fue usado por Dios y fue un hombre de gran bendición para el pueblo de Israel. Probablemente no hay ningún otro profeta del Antiguo Testamento que fuese más respetado que Moisés. Él fue legislador, él fue libertador de Israel, aún el que hizo milagros. Moisés tuvo el único privilegio de hablar con Dios cara a cara, así como se habla con un amigo. Eso lo dice Éxodo 33:11, donde dice que Moisés habló cara a cara. Antes de morir, Moisés ordenó a los israelitas que estuvieran atentos a la llegada de otro profeta con cierto parecido a él. ¿Qué dice la palabra? Bueno, no lo ponga, sino vamos ahora a la palabra que dice, ¿por qué es superior a Moisés? Vamos a leer Hebreos 3, versículo 1 al 6. El escritor de Hebreos está hablando a los israelitas, porque es la carta a los hebreos, donde le dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. Él es el que hace lugar y prepara lugar en las moradas del Padre. Nadie puede preparar lugar para nosotros en las moradas del Padre, solamente Jesús. A Él tenemos que rendirle pleitesía, a Él tenemos que humillarnos, a Él tenemos que creer y nos conviene porque Él es dueño de todo lo visible y lo invisible. No hay nadie que le pueda hacer frente a Jesús. Bendito sea el Señor. Después entra el pueblo de Israel y toman pues la tierra prometida, eligen un rey y tienen después de Saúl al rey que ellos admiran en gran manera, se llama David. Y yo decía el día que el hermano Orlando hablaba sobre una de las características del liderazgo de Jesús, es que él era
humilde y él era servidor. Y yo me ponía a pensar, Jesús en realidad era un servidor. David solo se desboronaba ante Dios, pero ante el pueblo él era el que mangoneaba a todo Israel. Todo el mundo tenía que rendirse si él era el rey. Todo el mundo, hasta el profeta Natán llegó nervioso cuando le llegó la palabra. Pero todo el mundo era lo que David decía, porque a él le gustaba que lo servían. Cuando ya estuvo viejito, mandó a buscar mujeres vírgenes para que lo estuvieran soplando, porque como él era rey, le encantaba que le sirvieran. Jesús dice que él vino a servir y no a ser servido. Jesús es más grande que David. En los días de Jesús tenemos que ver que a él le decían, hijo de David, hijo de David. Mateo 9:27, hay un versículo donde los judíos decían, incluso el ciego Bartimeo decía, hijo de David, porque había una profecía de que de David venía el Mesías. Y está bien, pero no entendían que el Mesías estaba por encima de la profecía, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Aún sobre la profecía, Jesús, el testimonio de él es el espíritu de la profecía. ¿Por qué es más grande que David? Dice la palabra en 2 de Samuel 7:15. Cuando le dicen esta palabra a David, el pueblo de Israel caminó en esta profecía. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué pasa? Que los judíos ven a David como su rey. Y la iglesia ahora anda caminando y diciendo, restablezcamos el tabernáculo de David. No, restablezcamos el tabernáculo de Getsemaní. Porque ese es el verdadero tabernáculo de nosotros. Hacer la voluntad del Padre. La iglesia tiene que ser entendida. No puede perecer. Mire lo que pasó el diálogo que tuvo Jesús. Vamos a leer Mateo 22, del 41 al 46. Entra Jesús a Jerusalén y dice la Escritura, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ajá. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Está bien que los judíos le digan el hijo de David. Nosotros le decimos, Jesús, Jesús, nuestro Señor. Él es el Señor. A Él tenemos que respetar, tenemos que obedecer, porque a Él tenemos que oír. Y le dice Él, ¿cómo es que ustedes están hablando de que David es mayor que el Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios soy yo. Y Él me miró cuando Él dice que vio que le decía, mi Padre me decía, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Entonces pregunta, si David, al que vos admirás, me llama Señor, ¿cómo es que yo voy a ser su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Revelación, no vuelvan a decir que Jesús es hijo de David. Jesús es el Hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Aleluya, Él es el más grande. Él es el más grande. Él es el que tiene el nombre más grande. Después viene y dicen las riquezas, los que gustan predicar sobre lo que es la abundancia, la riqueza. Dice que Jesús es más grande que Salomón. La sabiduría, la riqueza, el poder y el prestigio del rey Salomón no tenían rival en su contexto. Los monarcas de todo el mundo le visitaron cuando llegaron a Jerusalén durante el reinado de Salomón y le rindieron homenaje. Sin embargo, Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer Mateo 12. Vamos a leer del 38 en adelante. Dice la palabra. Entonces respondieron,
algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, eso fue lo que predicó ayer el profeta Natán, ¿verdad? Morel, no sé. Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Hablamos de Salomón, pero ya nos adelantamos. También es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Quién es más que Salomón? Jesús. Hermanos amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. Porque a veces nosotros vamos y nos enredamos. Y hay un dicho, no es dicho, sí es un dicho natural. No te vayas por las ramas, andate al tronco, dice la gente, ¿verdad? ¿Para qué andarte por las ramas? Jesús es la raíz. En Él estamos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro hermano mayor. Él es el camino al Padre. Él es el que nos da la herencia. Él es el que nos lleva a la eternidad. Él es el que quiere que estemos en su gloria. Si nosotros creemos eso y valoramos lo que Él nos da, cualquier cosa es basura. Pablo lo dice. Porque ahora yo conozco ese principio activo que hay en Jesús. Yo era algo así, pero ahora, dice el Señor, dice Pablo, yo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Cuando una persona está llena del Señor, nada te va a detener. ¿Por qué? Porque solamente cuando eres un neófito, cuando eres una persona que con cualquier cosa te enredas, no vas a ver la gloria ni el valor poderoso que hay en la persona de Jesús. Porque cuando Jesús está en tu vida, la muerte es gloriosa. La vida es gloriosa, la muerte es gloriosa. La estrechez es gloriosa, la abundancia es gloriosa. Porque Jesús nunca, jamás te va a dejar solo. Él prometió, Él es verá, jamás te dejaré. Yo siempre estaré contigo, en todo tiempo, en todo lugar. Por eso Jesús es el que me da la vida y me da la revelación de lo que yo soy. Sentimentalmente tengo mis emociones, pero cuando voy a la palabra yo me anclo en lo que Dios me está hablando. Por eso nosotros tenemos que siempre escuchar la voz de Jesús. Bueno, viene Jesús y empieza el Señor a hacer su ministerio. Pero antes de Jesús viene un super profeta que se llama Juan el Bautista. Y todo el mundo empieza a oír a Juan el Bautista. Dicen que Juan el Bautista era más que un profeta. Porque Lucas 7, 26, 28 lo dice. Que no hay nadie más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. De hecho, Juan fue el último profeta de la época del Antiguo Testamento, cuando se cumplió lo que está dicho en Malaquías 3:1, ¿verdad? Que el Señor hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y mostró un poder similar al de Elías. Pero ¿qué opinión tenía Juan de Jesús? Su predicción muestra quién es más grande. Marcos 1:17 dice Juan el Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Qué significa? Que Juan reconoce la grandeza de Jesús. Juan ni siquiera estaba en la misma categoría que Jesús. ¿Por qué? Porque Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Marcos 1:8, póngalo. Dice que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, dice Juan, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por eso Juan tiene un lugar bien grande en el cielo. Cuando yo escucho cosas que la gente habla incorrectamente, yo le digo al Señor, dame paciencia para tolerar a un montón de gente insensata. El día que estábamos ahí, estaba muy bonita la campaña, y yo determiné escuchar la palabra profética más segura, que es la palabra que se estaba dando. Juan 3, habló el primer día. Pero dice el que está allí,
Mañana va a estar mejor esto porque viene Barak. Mañana va a estar mejor esto. Eso no es correcto. Para él, pérdida, para mí no. ¿Por qué? Porque digo, pan en misericordia. De repente cuando yo llego el primer día, yo estaba viendo un show musical ahí. Digo yo, bueno, pero son jóvenes. Ahí denle Jesús los va a agarrar y los va a atrapar en amor. Pero no me pongo a criticar. Pero yo estoy así, viendo las cosas, el nivel. Pero yo dije, no, aquí nadie va a contaminar que tengan opiniones. Jesús va a hablar aquí. Y Jesús habló. ¿Cuánto dan palma al Señor? Jesús es el Señor. Por eso nosotros no tenemos que hacer, viene el pastor Carlos García, la parte que viene el apóstol, que yo no soy nada. Es Jesús en mí. Pero hay mucha gente, mira, te voy a bendecir. Y corre la gente. Ahora viene el apóstol de no sé qué cosa, que te toca las manos, que te ponga las manos. Por eso ayer yo no fui, porque me dijeron que me iban a dar un lugar ahí en la parte de arriba. No, hermano, yo no ando buscando preeminencia, yo ando buscando al Señor. Yo estoy con los millonarios que son humildes. Yo no ando con los pobretones que se creen millonarios. Yo ando con los millonarios que son humildes. Ustedes son millonarios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice Jesús que Él es más grande que Juan el Bautista. No lo dice Él, lo dice. Bueno, ¿cómo no? Cuando Él dice Juan, no hay profeta más grande que Juan. Pero el más pequeño en el cielo es más grande que Juan. Y Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y Él es el más grande. Y los pequeños son más grandes que Juan. Otra cosa que el Señor nos dice, que Él es más grande que el templo. El templo de Jerusalén era un lugar glorioso, lleno de historia, importancia y trascendencia religiosa. Miremos Mateo 24:1, donde habla del templo, de lo que los judíos llegaban y se congregaban. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cómo pasa cuando tú eres miembro de una iglesia? Mira que estamos bendecidos, tenemos 20,000 parqueos, mira qué clase de edificio, mira qué clase tenemos ahora felpa por todo. Eso no es el templo. No vamos a envidiar a los que prosperan, que los prosperen. Que anden en Maserati, que anden en Rolls Royce, que anden en los carros que quieran, que los bendiga el Señor. No vamos a envidiarlo. Pero sí, no nos vamos a contaminar, que por lo que nosotros vemos estamos bendecidos y estamos prosperados. Por eso dice la palabra, en Mateo 12:6, dice la palabra, que lo vamos a leer, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, que le dice Jesús, pues os digo que uno que mayor que el templo está aquí. Cuando tú caminas con Jesús y tú crees que Jesús es tu Señor, no importa que estés en una posilga viviendo, habitando, eso es temporal. Tus moradas en el cielo te están esperando. Tienes que saber, Jesús es el mayor regalo que nosotros tenemos. No, y lo digo de corazón. Yo me gozo cuando digo, Señor, este insensato Carlos García, cómo me agarraste y me cambiaste la manera de pensar. Porque antes yo tenía la inclinación a andar solo con gente que supuestamente tenían fama, tenían riqueza, tenían poder, tenían influencia, pero no sabía que iba directamente a un lago de fuego. Jesús es más grande que el templo. El templo era donde los sacerdotes de la nación intercedían ante Dios. Y el ministerio de intercesión de Jesús es mucho mayor. Hebreos 8:6. El ministerio de intercesión, hermana Graciela, no está en este edificio, está en su mente, en su corazón, está en su asignación. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es un mediador? Es un intercesor. Es un intercesor de un mejor pacto. Jesús es más grande que el templo, porque nosotros no vamos a irnos por la vista, sino por la fe. Ahora, hay cosas también que no debemos de entender. Aquí mucha gente se ha ido porque un día yo me puse a comer nacatamal allí. ¡Ay, qué horrible el pastor! ¿Cómo es posible que no, hermano, si el templo aquí, vos agarrás las hojas, las metes en la basura, limpiás, le echás Lysol y se acabó. Pero tu corazón, que
está pervertido de maldad, de hipocresía, ese hay que limpiarlo, pero no sé si habrá antídoto para eso, solo Cristo. Hay gente que por tradiciones hacen cosas, por eso vamos a ver el día de reposo. El día de reposo, dice que Jesús es más grande que el día de reposo. En otras cosas, las tradiciones, la señal del pacto mosaico era guardar el sábado. Y eso lo dice Ezequiel 20:12, cuando habla del día de reposo. Si usted solo lo anota. Y el pueblo judío tenía mucho cuidado en mantener este símbolo. Cuando Jesús vino, Él vino bajo la ley. Gálatas 4:4 lo dice. No lo ponga, solo que lo apunten. Cuando yo le diga, cumplió la ley, dice Mateo 5:17, y demostró que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso sí póngalo, Mateo 12:8. Cuando el Señor llega y dice, y eso mire hermano, cuando no hay una dirección del Espíritu Santo, hay personas que te pueden influenciar. Hay pastores de la época de Matusalén, que tal vez vos los respetás, y uno por respeto les cree, pero no, hay que respetarlos, pero no hacer lo que te dicen. ¿Por qué? Porque esto que está pasando aquí es que hay mucha gente que se va por las tradiciones y no se va por el amor de Dios. Nosotros tenemos que amar, tenemos que meternos con la gente, tenemos que ser involucrados en cada situación de una casa donde nosotros nos congregamos. Esto no es el templo, este es un edificio donde venimos. El templo eres tú y la casa donde habitas tu familia, esa es una iglesia. Tu familia, tu casa debe ser una iglesia. Una iglesia no como iglesia, no parte de la única iglesia, pues que seas parte, que seas derivado de la iglesia. ¿Por qué le dice el Señor? Ustedes dicen cosas, por eso yo vengo a los ayunos, los que honran. Aquí yo tengo bastante gente que es bien fiel con Dios y con el ayuno. Y un día estaba molesto yo porque decía yo tengo ya más de 70 años y yo estoy en muchas cosas y Dios me da vigor y me da fuerza, me da todo para andar con gozo, con alegría, en cualquier entorno yo ando alegre. ¿Y qué pasó? Cuando yo miraba y decía, qué barbaridad, la gente son un montón de bailarines, decía yo. Pero eso es pecado porque no estoy hablando bien. Por eso soy humilde y reconozco. Y el Señor me dijo el miércoles pasado, ¿sabes qué? Me dice, acordate cuando yo le dije que quién es aquel que se le ve el buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca. La misericordia tiene que estar por encima. Y yo me quedé callado. ¿Por qué? Porque es verdad. A veces nosotros queremos cargar a la gente, pero también hay cosas que se tienen que hacer. Cuando yo le digo a los chavalos, mira, no puede ser que estos cipotes que tienen menos de 25 años vengan a las 10:15, son nolientos a ponerse arriba del altar. Y el día que vengan, y por la mejora de ellos, 1/4 para las 10, que no hay sonido, nos vamos a capela, para que ellos aprendan, es para ellos por el bienestar. Por eso, pero no las tradiciones en sí. Que digo, ahora la hermana Ligia está con las pinturas acrílicas. Las pinturas acrílicas, más bien le doy gracias a Dios porque alguien come de eso. Alguien trabajó en eso y se ganó. Pero nosotros tenemos que tener el amor de Dios para entendernos, para soportarnos. Él es más grande que las tradiciones. Aún más grande que la iglesia es Jesús. Dice que Jesús es más grande que la iglesia. La iglesia es la elegida de Dios, que ha sido llamada del mundo, redimida, justificada, santificada, glorificada. Romanos 8:30 dice la palabra, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y a los que predestinó a la iglesia, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Con el tiempo la iglesia será una iglesia gloriosa, que no va a tener mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que va a ser santa y sin mancha. Efesios 5:27, mire cuál es el amor de Dios para nosotros, porque Él nos quiere como un cuerpo unido, que estemos en una armonía completa. A fin, ¿cuál es la idea cuál es el propósito de Jesús? Presentarnos a nosotros como una iglesia gloriosa, que no tengamos mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por la gracia que nos fue dado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da
Si nosotros comenzamos a hacer cosas en nosotros mismos, nos caemos de la gracia. Yo no me voy a cansar de decir estas cosas porque para ustedes es seguro. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a creer que porque yo sirvo más, porque yo vengo más, yo estoy más ungido y tengo más de Dios, no. Nosotros lo que tenemos que entender es que vamos a caminar con la gracia y todo lo que hacemos es la gracia la que hace las cosas, no nosotros. Cuando yo digo, Padre, yo no voy a trabajar el miércoles, porque aunque venga lo que venga, yo voy a estar en el ayuno. No soy yo, es la gracia del Señor. Es la que me ayuda a mí. Cuando yo tengo responsabilidades de otro nivel, aunque yo tenga que estar ahí, yo digo, no voy, pero no soy yo. Es la gracia del Señor conmigo. Cuando yo digo que me van a matar, que me van a hacer daño, tampoco me voy a afligir, y no porque yo sea valiente, sino porque la gracia me hace valiente. Cuando yo soy un poco hipócrita y estoy diciendo cosas y digo, no, yo no quiero caminar así. Yo quiero ser sincero, yo quiero ser bien intencionado, yo quiero tener integridad de corazón. La gracia está conmigo, la gracia hace que yo sea un hombre veraz. Por eso tenemos que ir a ver, leamos nuevamente Colosenses 1:18, para que nosotros miremos que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos la cabeza, somos el cuerpo. La iglesia no puede ser la que nos dé la salida. Es algo que tiene que aprender usted. En la iglesia tenemos que amarnos. Pero no es la iglesia la que nos va a dar la salida, es Jesús a través de nosotros como hermanos que nos amamos que nos va a dar la salida. ¿Quién es Jesús? Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo he aprendido, hermanos amados, y sigo aprendiendo a depender de Dios en todo. Cuando yo digo y veo que las ofrendas son bien débiles, antes decía, ¿cómo es la iglesia? Es escasa, siembra escasamente. Por eso escasamente están cosechando. ¿Cómo voy a ponerme yo a poner un proyecto si estos no dan? Eso yo lo aprendí, pero con el tiempo yo cambié. Porque esta es la obra del Señor en nosotros. Y este tabernáculo donde nos reunimos también es del Señor. Entonces yo tengo que pedirle al dueño de la obra que me dé los recursos, no a la iglesia. Él va a poner en cada corazón de la iglesia el dar. Porque la palabra dice que dar es mejor que recibir. Por ejemplo, los jóvenes tienen que dar. Antes yo decía, ¿cuánto cree que estamos pagando de luz? Pagamos, bueno, lo que se paga de luz ni en 2 cultos aquí se levanta. Pero ¿qué pasa? Que yo ya cambié de opinión. ¿Por qué? Porque Dios me abre otro grifo para pagar aquí. Y alguien me va a decir, no seas tonto, no pagues. No, todo es del Señor. Él tiene la preeminencia. Yo confío en Él. Jesús es mi Señor. Él es el que me bendice. Y va a bendecirlo a usted. Y yo no le voy a poner carga a usted. Usted tiene que ser espontáneo con lo que da para el Señor. Aquí nunca se carga financieramente a nadie. Pero sí no queremos robarle la bendición de que usted sea escaso. Usted siembre con voluntad, con amor, con gozo, lo que usted sepa. Por eso, cuando yo me reúno con los varones, a mí me gusta y le pido perdón al Señor porque me siento mejor entre los varones. Y soy hombre. ¿Cuánto dan palma al Señor? Yo a los hombres, yo no sé si yo a los hombres les digo, miren, ¿cómo es posible que el día domingo, el último sábado que me dan a mí, dicen que me traen regalos y cuando voy a ver 140 pesos el sábado y vienen como 40 hombres? Esa es la honra que me dan. Y yo sé que 140 tal vez lo dan entre 4. Pero yo les digo, no es posible que ustedes sean así. Pero claro, hay personas que me dan aparte a mí y me dan buenas ofrendas. Pero no se trata de eso, no se trata de competir quién da más, sino la honra de hacer levantar una ofrenda, porque a mí me va a bendecir. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que creen que el pastor tiene, no necesita. Yo necesito hasta de 1 gramo de oxígeno para poder vivir. No estoy sobreabundante, yo necesito siempre algo y la honra me da vida a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer que yo estaba acá, el hermano Orlando no estuvo, y yo les dije, miren, hoy vamos a hacer un cambio. Ahora ya no voy a poner el alfolí. Lo que van a dar en mi mano me lo van a dar. Quiero ver cuánto me dan. Y se pusieron nerviosos. Bueno, le digo, les doy tiempo para que se preste, porque el que no trajo ni un peso que le preste al otro, pero me lo van a dar en mi mano. Y estaban nerviosos, fíjense. Y yo sabía que estaban nerviosos algunos,
Pero después dije, yo no voy a ser antiescritural. ¿Sabe por qué lo hice? Como cuando el padre le dijo a Abraham que le diera a su hijo. Nunca lo voy a hacer porque no lo voy a avergonzar. Pero la palabra los confronta. Pasen al alfolí. Todo el mundo estaba alegre. Él, el Señor, nos habla a nosotros que Él es más grande. Dice que Él es cabeza de la iglesia. ¿Qué es mayor, los ángeles o Jesús? Dice que Jesús es más grande y mayor su nombre que el de los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios, pero Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Está sentado a la diestra de la majestad. Que dice Hebreo 1, del 3 al 5. Hebreo 1, del 3 al 5. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús, esto lo tengo aquí, pero quiero leerlo ahí con usted para... El cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor tiene un nombre mayor que Gabriel, que Miguel, que Lemuel, de todos los ángeles. Tenemos ángeles a favor de nosotros. ¿Cuántos lo creen? O sea, yo lo testifico porque para mí eso fue maravilloso. Cuando uno viene de una escolaridad donde te enseñan cosas que son más materialistas que espirituales, uno viene cegado. Uno nunca va a tener una opinión a menos que tengas pruebas de lo que vos vas a hablar. Por decir algo, ¿verdad? Si a mí me dicen que este hombre está prosperado, yo pienso en qué carro anda, qué casa es la que vive, qué muebles tiene, ¿verdad? Y si yo lo veo que no tiene, digo, usted está palmado. Pero eso me cambió a mí, porque yo miré como Jesús quería que mirara. Y yo les digo, yo vengo saliendo de una vida natural, donde yo estoy acostumbrado a vivir mi vida natural por hechos, ya sean negativos o positivos, pero por hechos. Cuando yo voy a Somoto, vengo yo y me voy con el hermano Silvio y con el hermano Noel, que no eran pastores, el pastor era la hermana Vilma, y nos fuimos a una evangelización a Somoto. No, a Ocotal. Pero nosotros cuando fuimos a Ocotal, me dice el hermano, cuando nosotros fuimos a Somoto, dice, había un ángel que estaba ahí, y estaba así, dice el ángel. Y yo comienzo a decir, el hermano Silvio quiere burlarse de mí. ¿Qué cree? Que me va a contar una de Walt Disney. Sí, no, yo no. ¿O será que me está contando una de Tom and Jerry? No sé. Pero yo no le dije nada por respeto. Pero nosotros fuimos a Ocotal. Y cuando vamos a Ocotal, me dice él, ángeles van a estar a la entrada. Como estaban en Somoto, van a estar. Y usted va a tener una experiencia con ángeles. Está bien, gracias hermano, le digo. Pero yo no entré y cuando él dice, allá están, me dice, allá están dos, me dice. Y realmente yo no miré nada. Y cuando andábamos en el mercado predicando, el Señor me dio una experiencia de ver ángeles. Y yo los miré, no el rostro, sino lo fluorescente, lo resplandeciente que eran. Y me quedó eso a mí, ¿serán ángeles o será que me hizo daño la leche agria? No sé qué pasó. Porque no tenía idea, ¿verdad? Porque no sabía. Pero viene una campaña evangelística con el pastor Jairo Andino, que me invitó a la campaña y predicó el pastor allí. Y cuando yo miro que están cantando, hecho a la mar, jinete y caballo, hecho a la mar, los carros de Faraón. Y yo miraba los carros de Faraón así, que se engrandecían y se pequeñecían. Y de repente miré que un ángel cubrió toda la vigilia así, con unas alas poderosas, y me abrazó a mí. Y pregunté a la pastora, me tiró y comencé a profetizar. El Señor me bautizó, pero fue el Espíritu Santo a través de un ángel. Y entonces dije, perdóname porque no seré más incrédulo. Por esas experiencias Dios me tiene aquí. Aunque yo era pecador, aunque yo era infiel, Él me llamó, me tuvo por fiel y me ha puesto en este ministerio. Porque yo sé lo que yo le estoy diciendo. Pero digo, ahora, si yo empiezo a idolatrar a los ángeles, ¿verdad? Estoy sacando a Jesús. Pero dice que Él es más grande que los ángeles.
Dice que un día todos los principados y potestades en el cielo y en la tierra se inclinarán ante Cristo. Jesús es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tenemos entonces que Jesús es más grande que la creación. Es más grande que el nombre de Abraham, que el de Isaac, que no lo tomé aquí, pero usted lo puede ver en la Biblia. Es más grande que el nombre de Jacob. Es más grande que el nombre de Moisés. Es más grande que Elías. Es más grande que el templo. Es más grande que los ángeles. Es más grande que la iglesia. El nombre de Jesús es más grande que todos los demás nombres. Jesús, el hombre perfecto y el único sacrificio por el pecado, es altamente exaltado. Por eso mi Padre y Padre de él y Padre de ustedes le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. Hay otros nombres, como dice el hermano Orlando en la historia, los que leen a Buda, a Mahoma, a Gandhi, a Confucio, a Krishna, a José Smith, a un montón de gente, son insignificantes a la luz de la gloria de Jesucristo, mi Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús, el que predicamos hasta los confines de la tierra, porque solo en él hay salvación. Hechos 4:12. Dice la palabra. Hechos 4:12. Y en ninguno hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que humillarnos y reconocer la deidad de Jesús. Que Él nos ilumine y que también nos haga desaprender. Él está más allá de que el Real Madrid, que el Barcelona. Para los jóvenes. Él está más arriba. Él está más arriba que Philip Potter, que Michael Cotter, que todo INCAE, que todo Harvard, que todo Stanford. Él está arriba. Jesús está arriba. Él es el único que nos da salvación. Y no solo salvación, nos da herencia. Nos da herencia eterna. No hay nadie que pueda hacer lo que Jesús hace. No hay nadie que te puede garantizar lo que Él te promete. Él no te va a fallar. Él no nos va a fallar. Él es fiel, Él es veraz. Si tu corazón está engrandecido porque has prosperado en algún área de tu vida, arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia de mentalidad, cambia de tu manera de pensar. Porque nosotros tenemos que caminar con esa unción de la fe en Jesús. Y yo me gusta que en la plataforma mis hermanos ya han entendido que la fe en Jesús activa la fe de Jesús. Y los que han escuchado y han creído sepan que mi fe en Jesús activa la fe de Jesús. Porque solamente la fe de Jesús puede mover montañas. Solamente la fe de Jesús puede hacer cambiar tu naturaleza. Solamente la fe de Jesús puede cambiar tu lamento en gozo. Solamente la fe de Jesús puede cambiar tu casa. Puede hacer que ames a tus enemigos, que bendigas al que te maldice, que puedas ser una persona dadora, con alegría, con gozo, que no midas las circunstancias, que no te aproveches de la bondad ni de la generosidad de Él, porque nosotros tenemos en Él confianza, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Termino con este mensaje, Filipenses 2, 5, 11. Por eso usted lo sabe, pero métaselo en las coyunturas, en los tuétanos. ¿Qué es lo que el Padre le ha dicho? Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, eran como 9 páginas, pero el Señor me ha dado la sabiduría para poder irlo resumiendo. ¿Qué dice la palabra? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted mire la grandeza, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí dejo para que usted mire
¿Por qué usted se ufana? ¿Por qué usted se engrandece? ¿Por qué usted se pone como que usted ya lo alcanzó todo? Nosotros no hemos alcanzado nada, nada, nada. Estaba mirando yo la vida de la gente que tiene dinero y estaba mirando las casas más caras. Y las casas más caras, el top de las 10 casas más caras, ni siquiera la habitan los millonarios más grandes. Son millonarios porque son multimillonarios. Pero digo yo, todo eso que tienen está bien. Pero yo no veo todavía en esos lugares a ningún pastor, por muy famoso que sea. Porque esa grandeza Dios se la dio o se la permitió al diablo para que los que la tienen se arrepientan y vengan más todas cosas todavía. Las casas más caras andan entre 180 millones hasta 1.000 millones de dólares. Y todas son más grandes que la Casa Blanca y todas tienen belleza. Y digo yo, está bien que las tengan, pero ¿qué gana? Dice, ¿de qué le sirve al hombre, verdad? Que gane todo y pierde su alma. Y yo sé que Dios nos da a entender que Él es el que tiene todo. Y Él dice que no escatimó, siendo Dios. Dice que Él se bajó y no quiso ser igual al Padre como cosa que aferrarse. Dice que Él, nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo me pongo a pensar, ¿quién es aquella persona que puede hacer eso? Solamente la gracia en nosotros la puede hacer. Solamente la gracia en Jesús la puede hacer. Yo le estaba contando a los hermanos que nosotros tenemos que estar conformes. Yo le digo a mi hermano Orlando, a mi hermana Mercedes, yo doy gracia en el barrio donde yo vivo. Yo vivo feliz en el barrio Monseñor Lescano. Vivo feliz. Oiga, vivo feliz. Y no me hace falta nada. Y cuando yo hago asesorías de inversión, me pongo a pensar y me dice la gente, quiero comprar una casa de $100,000. ¿El banco cuánto te pide? 20%, $20,000, $80,000 te van a financiar y vas a pasar en 10 años pagando $1,500. 10 años pagando $1,500 por una casa. Yo ya tengo mi casa donde el Señor me dio a mi esposa, a mi hermana Yoya. Yo no pago $1, ya tengo donde vivir. ¿Para qué quiero enjaranarme? Los jóvenes tienen que hacerlo y lo tienen que hacer. Pero tener una casa donde vivir, donde habitar, eso, si sos agradecido, muchas casas van a venir. Y no estoy mintiendo. Mire, conocí una mujer que yo nunca la había visto y puso en su corazón dejarme una casa en Matagalpa. Y no para que se la cuide, con papeles, con escritura. Y yo no digo, ay, denle pues, estoy ayudando a ver si es del Señor. ¿Por qué? Porque como es tan linda la casa, allá estoy más en paz que aquí con ustedes. Pero Dios me tiene que decir si esa es la voluntad de Él. Sí, porque allá tengo todo. Pero yo no estoy seguro si es la voluntad de Dios. Porque la condición que es para que usted la habite con su familia. Porque la mujer es americana, pues, y yo no estoy arreglando nada ahí. Yo estoy en Monseñor Lescano, estoy alegre. Y estoy orando para que el que no tenga casa, la tenga. Y estoy orando porque eso que está haciendo hermana Yamilet es una casa poderosa. Bueno, dice entonces, mire que el Señor aprendió obediencia por lo que Él padeció. Ahora, ¿qué fue lo que miró el Señor? Cuando una persona es humilde y no busca dádivas, dice que Dios, estoy leyendo el versículo 9, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué mensaje puedes esperar? Agárrate de Jesús, agarrémonos de Jesús, oigamos la voz de Jesús.
Él conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué cosas estamos pidiendo. Dios me dio en esta semana, por eso te termino, porque no quiero hablar más de la cuenta, sino lo que el Espíritu me da. Mire, los que adoran, les voy a dar unos tips. Cuando usted adore, no agarre la adoración para estar pidiendo. Yo he escuchado a gente que dice, yo te adoro, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, porque hoy vas a cambiar las cosas. Hoy vas a venir y vas a sanar. Eso se hace en una oración, pero no en una adoración. La adoración es para darle gracias al Señor. Solo para lo que Él es. No agarre la adoración para estar pidiendo, ni para estar poniendo sus miserias en un altar de adoración. En un altar sí, póngala, porque Dios dice que se acerque confiadamente al trono de su gracia. Pero usted no esté adorando. Cuando yo oigo decir a la gente, vamos a adorar. Sí, Padre, te adoro, te adoro, te adoro, porque sé que hoy me vas a transformar, hoy me vas a sacar toda tristeza. Yo te adoro porque hoy me vas a sanar. No, eso no, hágalo en el altar. Pero en la adoración, solo dígale, tú eres grande, porque tú eres grande, porque tú eres grande, porque tú eres grande, porque tú eres bello, porque tú eres hermoso. Y podemos decirle todos a capela, porque dice la palabra que vamos a cantarle al Señor. Póngase en pie. La unción no está en mi palabra, está en la palabra del Señor. Yo declaro que usted va a comenzar a ver cosas mejores que las que ha visto hoy. El nombre de Jesús les va a dar multiplicación de lo que usted desea. Porque la voluntad del Padre es que yo hablar este nombre de Él. Y si nosotros reconocemos que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, ese nombre también te dará un nombre a ti, por el cual vas a ser honrado. Y Dios traerá todo lo que necesites sin que le pidas nada. El mensaje es que tú le creas que Él está sobre todo nombre. No dependas del hermano. Ama a tu hermano. Ora por tu hermano. Una necesidad, solo dile al Padre, hágame aquí. Tú conoces todo y te quiero adorar. Y ya no le vuelva a pedir, solo adórelo. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra está bendecida, Señor. Que yo no vengo, Señor, buscando dádivas. No vengo buscando fama, sino que tu palabra se establezca en la mente y en el corazón de tus hijos. Que no nos desviemos, que no nos distraigamos, que no busquemos otros nombres en los cuales podamos buscar ayuda, si no te buscamos a ti primero, a la manera que usted quiere ser encontrado, Señor. Declaramos esta mañana, Padre, que Jesús, el Señor de nuestras vidas, está con nosotros, que Él nos lleva al Padre, que Él nos ha revelado que la paternidad divina es la que hace posible que el reino de los cielos venga a la tierra, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús, con entendimiento de tu palabra, Señor, que usted nos ha dado, Señor, un nombre que está inscrito en el libro de la vida. Haga memoria de lo que Dios le ha dicho. Usted tiene un nombre que está inscrito en el libro de la vida. Ese nombre solo Él lo sabe. Y por eso Él lo va a conocer. Porque en ese nombre, todos los tesoros que usted ha hecho para Él están allí. El libro de la vida es como una especie de un folder que tiene nombre, una carpeta. Y todo lo que usted hace creyendo en Jesús va archivándose. Para que cuando ese folder sea abierto, usted sea conocido por Dios. Que Él es Padre y que Él quiere que usted no camine en ignorancia. Que no se llene de ídolos falsos, que no sea neófito, que no sea una persona que se conforme a este siglo, sino que crea que la promesa del Padre es la vida eterna, pero que en esta tierra temporal tenemos bendiciones del Padre, que las riquezas nos seguirán, y si usted cree y usted es un buen mayordomo, esa riqueza lo van a aplastar en amor. Parece cosa que no es así, pero es así. Porque el Espíritu Santo me lo dice. Esta es una manada pequeña, una manada escogida. Usted es privilegiado, porque usted es parte de una manada escogida. Señor Jesús, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra. Y oro, Padre, para que en todo tiempo y en todo lugar jamás olvidemos que Jesús
tiene el nombre más grande de todos los nombres dados en el cielo y en la tierra. Jesús es el mensaje. Ese es el plan del Padre. Reconciliar todas las cosas por medio de Él. Gracias, Jesús, por permitirme hablar en su nombre. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostiene por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Cada mañana, cada vez que nos levantamos, en usted vamos a confiar, en ese nombre que es sobre todo nombre. Se sostienes por tu gran fidelidad. Padre, gracias. Dele aplausos al Señor. Puede tomar asiento.